Muy buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a llevar nuestro tema, justo nuestro repaso, para que podamos nosotros tomar en cuenta eh, algunos temas que son latentes para nosotros y poder entender cuán importante es la filosofía hoy en día, en nuestros tiempos. Entonces, para ello, he realizado algunas preguntas que van a ser oportunidad para nuestra participación y lo voy a resolver con ustedes. Ojo, con ustedes que necesitamos que participen de una u otra forma y podamos también activar nuestros audios cuando sea necesario. Entonces, hoy doy un saludo especial también a aquellas personas que nos están viendo y en este repaso que vamos a realizar. Mira, te comento, algo que es interesante en la primera pregunta que tenemos, dice, la filosofía escolástica recibió principalmente el influyo de qué tipo de filosofía. ¿Te acuerdas que habíamos comenzado hablando de un tema que es importantísimo, la filosofía escolástica? Si nosotros vemos la filosofía escolástica, se desarrolló en la Edad Media, y cuando nosotros hablamos de la Edad Media, es un periodo pues donde tuvo un suceso en donde se dio sobre todo con gran realce el tema del teocentrismo. ¿Y qué es el teocentrismo? El teocentrismo es donde todo estaba centrado en Dios, pero el máximo representante de dicha filosofía escolástica se llama Tomás de Aquino, o como lo dicen los católicos, Santo Tomás de Aquino. Tuvo una influencia no platónica, porque la platónica lo tuvo San Agustín o Agustín de Hipona, atomista tampoco, ya por si acaso, y cuando hablamos de socrática mucho menos. Entonces, la respuesta aquí sería, en esta pregunta, eh, hay que tomar en cuenta la C, la uno la C, porque la filosofía escolástica sí tuvo una influencia de el aristotelismo. Una de sus, podríamos decir en este caso, eslogan que tenía era, tenemos que entender para creer. Entonces, ellos trataron de conciliar la razón con la fe, la razón y la fe. Entonces, eso era muy importante y esto lo van a dar a través del pensamiento aristotélico. No se olviden de ello. Luego tenemos cuáles son los temas centrales de la filosofía del Renacimiento. No te olvides, profe, ¿qué es la filosofía del Renacimiento? Lo hemos visto hace unas semanas atrás. Hay que tomar en cuenta que la filosofía del Renacimiento es cuando se va a tomar en cuenta aquí todas las tendencias que se tenía antiguamente en la antigua Grecia. La greco-romana va a nacer aquí, el pensamiento greco-romano, pero ahora en Europa central, en Europa meridional. Entonces, todo este proceso va a ser de gran ayuda para que se pueda tomar en cuenta los grandes pensadores que teníamos. Por ejemplo, estaba entre uno de ellos en el mundo religioso, Martín Lutero, Juan Hus, Juan Calvino, Enrique VIII. Entonces, todos estos temas centrales, o por ejemplo tenemos en el tema político la utopía de Tomás Moro, y en el tema filosófico religioso también lo teníamos a Éramos de Rotterdam. Entonces, vamos a encontrar que, profe, se centra en Dios y la religión. No, al contrario, lo que ellos querían es desligarse de todo aquello que hablaba de la religión. El hombre y el universo, sí, porque vamos a entender que el renacimiento, la filosofía del renacimiento va a nutrirse de la corriente literaria, filosófica, política, que lleva el nombre de renacimiento. Entonces, una de sus características o sus temas centrales va a ser el universo y el hombre. Y aquí se va a aplicar bastante lo que tiene que ver con el antropocentrismo. El hombre es el centro de todas las cosas. Recuerdo yo que habíamos mencionado al hombre de Vitruvio, ¿no? El hombre de Vitruvio es un hombre desnudo en donde va a expresar que es el centro de las cosas.
Entonces, el hombre y el universo son los temas centrales que se va a tratar. Francis Bacon, va a ser un filósofo igual, que es la tercera pregunta, dice que la ciencia tiene por finalidad, ¿qué cosa? Contemplar el mundo. Falso. No es contemplar el mundo, esclarecer la palabra de Dios mucho menos, porque los científicos muchas veces estaban divorciados de la religión. Dominar la naturaleza mucho menos. Lo que se quería a través de la ciencia es interpretar la naturaleza. Entonces, la palabrita acá es ciencia, que es importante también tomar en cuenta. Y lo otro de Francis Bacon, miren, muy bonito lo hacemos por acá. Ahí está, Francis Bacon. Entonces, la respuesta era que a través de la ciencia se interpretaba el mundo. Y, profe, ¿por qué decimos que interpretamos el mundo? El mundo se interpreta porque a través de dicha aseveración se buscaba dar respuesta a algunos fenómenos naturales que teníamos en la Tierra y que seguimos teniendo y que muchas veces tienen que ser esclarecidos el porqué o el origen de su causa para tomar como referencia y tener mucho cuidado con ello. Entonces, la interpretación de la naturaleza va a ser importante porque a través de la ciencia se podrá lograr detener algunos eventos que podrían ser contraproducentes. Ahora, algo que es importante en la filosofía cartesiana, que justo les comentaba, ¿quién escribió la filosofía cartesiana? Es el autor de esta famosa frase que dice, cogito ergo sum, pienso, luego existo, porque si yo creo que pienso, entonces estoy existiendo. Entonces, lo que buscaba Descartes, René Descartes, que también fue el creador del plano cartesiano, era sobre todo fundamentar, no te olvides, fundamentar todo este proceso de la ciencia cartesiana o la filosofía cartesiana como tal. La última pregunta ya para poder culminar en este periodo, tenemos nosotros esta lectura que dice así. Mira, está interesante. ¿Eh? Todo lo que he admitido hasta el presente como más seguro y verdadero, lo he aprendido ¿de dónde? De los sentidos o por los sentidos. Ahora bien, he experimentado a veces que tales sentidos me engañan y es prudente no fiarse. La palabra fiarse significa no confiar. Nunca por entero de quienes nos han engañado una vez. ¿Quién lo escribió? René Descartes. De este texto, nosotros, ¿qué podemos inferir? ¿Qué podemos sacar como enseñanza? Según lo leído por Descartes. Es una de las preguntas que es interesante tomar en cuenta. Es A, las cosas se presentan de manera engañosa, provienen solo de los sentidos falsos. ¿Por qué te digo que es falso? Porque las cosas se presentan de manera engañosa. No, nunca hemos dicho que las cosas, sino aquellas de las cuales nosotros interpretamos. Y solo viene de los sentidos. ¿Realmente viene de eso? No es entonces. Lo más seguro y verdadero necesariamente se alcanza por medio de los sentidos. Solamente por medio de los sentidos se alcanza todo ello. Falso. Los datos proporcionados por los sentidos deben ser rechazados como falsos. Mira lo que dice, los datos proporcionados por los sentidos deben ser rechazados como falsos. ¿Por qué? Porque esos datos que nosotros hemos recibido muchas veces no están siendo interpretados como tal. Y esto nos conlleva a que nosotros podamos mal interpretar las cosas. Los sentidos nos pueden fallar, por supuesto. Los sentidos nos podrían, en este caso, vamos a ponerlo de esa manera, dar como tal, como como referente a ser engañoso, sí, pero las cosas no son engañosas, sino lo que nosotros interpretamos como tal. De saber ustedes
que los sentidos son algo innato que llevamos y cuando nosotros hablamos de otro proceso que no son los sentidos, sino es la percepción, esa se aprende. Y muchas veces esa percepción está siendo engañosa, de acuerdo a las circunstancias en donde nosotros podemos haber sido formados. Pero ¿cómo yo obtengo una percepción? A través de los sentidos. Entonces, esta pregunta, como tal, es parte de nuestro repaso. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Gracias.